amados hermanos, bienvenidos en este momento a esta reunión. Y muchos hermanos han estado buscando, pidiendo información acerca de nuestras iglesias y de los protocolos para abrirlas. Así que he estado recopilando bastante información. La mayoría está en inglés, algunas se ha podido traducir al español. Tenemos más información que vamos a estarles dando la próxima semana. Hay un plan que la organización Open Force dio para cómo poder prepararnos, hacer un plan para poder reintegrar la obra del ministerio. Y estamos traduciéndolo. Y algunas cosas se han traducido, otras se han traducido por otras organizaciones, pero queremos hacérselas a ustedes llegar. Y todos los links van a estar en nuestra página de internet www.misioneshispanas.com. Todos estos links con esta información van a estar en nuestra página para que ustedes los bajen y los tengan. Como les digo, yo les voy a hacer saber cuáles están en inglés. Así que vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar en esta reunión y quiero comenzar ahí. ¿Verdad? Ustedes ven ahí abriendo nuestros templos, ¿verdad? Y como les digo, hay mucho material. Tenemos y quiero mostrarles ahí. Hay unos protocolos de estándar, algunas cosas que vamos a estar viendo, algunas cosas en inglés, así que, pero quiero comenzar con esto abriendo nuestros templos de nuevo. Entonces, ¿quién dice cuándo podemos abrir? Bueno, el asunto es que el gobierno federal ha dicho que cada estado puede decidirlo y cada condado, ¿verdad? Cada gobernador también. Entonces, tenemos un problema que hay bastante información diferente respecto al gobierno federal, respecto a el CDC y respecto a también a nuestros condados. Como pastores tenemos que estar al tanto, ¿verdad? Y viendo sitios de información, hermanos, que sean realmente no Facebook, no nada de eso, no WhatsApp que me mandaron, la nueva fórmula, que no hay que tener miedo, no. Tú tienes que ir a sitios que sean de buena reputación y yo voy a estar dando unos links ahí también para que tú puedas ver la información más al tanto y esto está cambiando también. Entonces vamos a proveerle la información que está más actualizada en español. Casi no hay información en español y entonces me he tomado el tiempo de poder recopilar todos estos datos y mostrárselos a ustedes. Entonces, en la pantalla dice quién determina quién podemos abrir. Bueno, ¿verdad? El estado, ¿verdad? Y aquí dice, vamos a anotar algo aquí. Spotlight. Vamos a ver. Ok. Entonces, el estado o la región, ¿verdad? Los criterios, entonces los síntomas, ¿verdad? Las trayectorias. Y quiero usar un ejemplo en el caso del estado de Texas para que tú veas cómo han estado las estadísticas en el mes de abril, ¿verdad? En estos condados. Y esta información es de la Convención Bautista de Texas, que han hecho un excelente trabajo en recopilar esto, pero por ejemplo, en el condado de Dallas no ha disminuido, ¿verdad? Entonces, cada condado tiene su propia forma de encarar esto. Entonces, el gobierno federal ha puesto 3 etapas en las que vamos a poder estar reabriendo, ¿verdad? Y como les digo, en diferentes lugares las etapas se aplican a diferente forma. Entonces, vamos a ver la información más
más actual y la información más al día para que tú y yo podamos estar al tanto de esto. Entonces, em, y todos estos links yo se los voy a dar, estos en inglés, pero también hay partes en español. Entonces, está este ejemplo que les di de los condados, ¿verdad? Y bueno, en la fase uno, y esto está en inglés, lo vamos a pasar, pero lo tenemos en español también. Ok, entre la fase uno para iglesias, dice, individuos refugiarse en su lugar, ¿verdad? Em, estamos reintegrándonos y yo quiero hacerles la aclaración, hermanos, de que la fase uno no significa que no se podría regresar, o si estamos en la fase 2, si hay un rebrote en el virus, se va a regresar entonces a las fases anteriores o aún salir de la fase uno. O sea, esto no significa, he oído algunos pastores que dicen, mira, yo ya quiero que volvamos a la normalidad. Realmente, y todos los sitios y el gobierno federal eh, nos dicen que hasta que no tengamos una vacuna, no se va a poder pensar tal vez, pero aún así, eh, no va a ser un como antes, va a ser un nuevo normal, va a ser diferente. Yo quiero que tú entiendas y pienses que no va a ser como era hace un mes. El mundo ha cambiado y probablemente no vamos a regresar a una totalidad hasta que pasen muchas cosas, ¿verdad? No conocemos el futuro, pero esa es la información que nos dan. Entonces, tenemos en las pantallas ahí, dice que ahorita en la fase uno para iglesias debemos de evitar los entornos sociales de más de 10 personas. Entonces, bueno, la pregunta de las iglesias es, bueno, entonces si tenemos que evitar estar en grupos de más de 10 personas, ¿cómo es que nos están diciendo que ya podemos abrir? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Como siguiente, las iglesias pueden operar bajo estrictos protocolos de distanciamiento físico. Esa palabra, protocolos, quiero que tú la tengas muy en cuenta porque um, es algo que vamos a estar hablando bastante, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que tenemos que seguir si es que vamos a abrir. Si no, ¿verdad? Entonces, evite los entornos sociales con más de 10 personas. Entonces, algunos protocolos dicen, manténgase al menos a 6 pies de otras personas. Y vamos a ver gráficas que tengo de otro estudio, de cómo hicieron un delineado en una iglesia. No nos podemos juntar en grupos. Y vamos a ver un checklist también de lo que tú te necesitas checar. Dice, estas son delineaciones generales. Manténgase alejado de lugares concurridos, evite reuniones masivas, cerrar áreas comunes, salas de descanso, áreas de café, recepción, o sea, lobbies donde la gente habla. Totalmente en la fase uno, las actividades para niños y jóvenes deben de cerrarse. O sea, no pueden haber, hermanos, clases de niños, clases de jóvenes. La familia debe sentarse juntas. Se recomienda que las familias estén juntas y separadas por 6 pies de distancia. Entonces, y el personal y los voluntarios, dice, trabaja desde casa y minimice los viajes no esenciales. Vamos a ver información más adelante, porque esto no lo es todo. Estos son los delineamientos generales. Entonces, esto es el protocolo general. Vamos a ver un poquito el checklist, ¿verdad? Entonces, y bueno, en la fase 2 ellos recomiendan, ¿verdad? Y esto está en inglés, nuevamente, tú lo vas a poder ver, pero está la traducción después, ¿ok? Igual, en la fase 2 para iglesias se sigue pidiendo que evitar los entornos sociales de más de 10 personas, pero, o sea, la información a veces no es totalmente clara. Y esto es algo que he oído en otros seminarios, en otros chats de asociaciones, de convenciones grandes, donde nos dicen de que
tenemos que ejercer mucho la sabiduría porque muchas veces se dice una cosa, pero no se da detalles. Entonces, otra vez, ¿verdad? Se dice, no se junten en grupos de más de 10 personas, pero se les permite a las iglesias abrirse. Entonces dice ahí servicios, presente gradualmente las reuniones físicas y dice las iglesias pueden operar bajo protocolos moderados de distanciamiento físico. ¿Qué significa protocolos moderados? Em, no, no hay una guía, entonces tenemos tenemos aquí una guía oficial del CDC, que es lo que tú deberías de tomar en cuenta como un protocolo moderado. Dice precauciones de saneamiento, precauciones de seguridad, precauciones de reuniones. Y otra vez, aún en la fase 2, las actividades para niños y jóvenes no se pueden reabrir si no pueden cumplir con los protocolos. El asunto es de que eh, cuando se tiene niños jugando, se rompe totalmente el distanciamiento social y aún en la fase 2, si no se pueden tener estrictos protocolos con ellos, recomienda a las iglesias no reabrir sus clases de niños, estar con los papás en el culto, en el salón grande, y eso es un problema porque si muchas iglesias hispanas, como es la mayoría, eh, tienen un edificio pequeño, no van a poder seguir estas normas y en las actividades personales o voluntarias, trabaja desde casa si lo puede y minimice los viajes no esenciales. Em, Aquí se nos da unas precauciones de saneamiento que pudiéramos tomar en cuenta. Dice, limpie las superficies que se tocan con frecuencia, puertas, rieles, encimeras, baños y con hojas donde se publique cuándo se limpiaron. Como hispanos a veces no somos ordenados en cuanto a esto, pero vamos a tener que hacerlo ahora. Dice, tenemos que tener como protocolo desinfectante de manos en las entradas para que la gente tenga o toallitas desinfectantes en líquido que estén disponibles en todo el edificio, en todos los edificios. Y el CDC brinda pautas para la limpieza y desinfección y las vamos a mostrar. Y en la fase 2 dice, bajo un protocolo moderado, sería prudente pensar en reuniones de alrededor de 50, ¿verdad? Y otra vez con separación, ¿verdad? Social. Siguen las precauciones de seguridad. Eh, Proporcione máscaras o guantes para las personas que vienen a adorar. Es necesario que las personas tengan su máscara. Dice en el segundo punto aquí, tener saludadores o greeters con máscaras y guantes abriendo puertas para las personas. Una iglesia en una reunión que estuve esta semana decía, realmente los greeters no pueden tocar a la gente, no pueden hacer nada, mejor no vamos a tener greeters. O sea, greeters son las personas que reciben a la gente, que abren la puerta y decía, mejor no tener gente que esté haciendo eso para evitar el contagio que y poner rótulos, y eso es lo que se nos pide. Y después ahí está, publicar carteles que comuniquen restricción para estar cerca de los demás, básicamente evitando que ocurra la socialización en pequeños grupos durante la reunión. No se puede bajar eso, tú tienes que explicarlo bien claro a la iglesia. O sea, que no, al terminar, no podemos hablar eh, como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, tú te vas dando cuenta que aún el pensar un regreso a lo normal, realmente ahorita no se puede decir eso y no sabemos si se pueda. Y otra vez, aún en la fase 2, aquí no tener ministerio de niños por un tiempo, solamente el culto familiar. Dice aquí, espaciando los asientos en el auditorio de la iglesia y agregando múltiples servicios de oración. Y miren esto, bloquee cada 2 filas o bancos y asegúrese de que haya 6 pies entre las familias o asistentes de las filas, que haya 6 pies. Entonces tengo una gráfica aquí, si tú la puedes ver, y
Vamos a agrandarlo más. em, donde muestra, dice aquí, rojo es el área bloqueada, amarillo es el área abierta, cómo una iglesia más o menos debiera de hacer un mapa eh, para evitar el contacto social. Entonces, los rojos son las que no están, los amarillos son las que están abiertas. Eh, Date cuenta que no solamente es a los lados, también es enfrente. Algunas iglesias, oía yo en otra reunión, decían, y también está aquí, lo vamos a leer, para algunos el santuario no va a ser suficiente, van a tener que poner una tele en algún otro salón o en el lobby, gente puede estar ahí en sillas, familias, juntas, no pueden separarse, no pueden irse con los amigos, tiene que estar con su familia. El asunto es de que si una familia se cuida y está guardada y se va con un amigo y el amigo tal vez se juntó con un vecino que estaba infectado, va a infectar a la familia y después esa familia que se cuidó tanto se va a infectar también, y tú y yo como pastores no podemos ser insensibles respecto a eso. Pero esta gráfica es interesante. Esta es una presentación que está en español de Ed Stetzer, un analista de iglesias, y también va a estar en los links ahí para que tú la veas. Estos protocolos, ¿verdad? Son importantes que nosotros los tomamos en cuenta. Quiero darte los protocolos de salud mínimos. Antes de eso, vamos a terminar con la fase 3, ¿verdad? Otra vez, la fase 3, estamos en inglés y al final está en español la fase 3 para las iglesias. Siempre en cada fase, las personas vulnerables de más de 65 años, no, tú tienes que decirles, no pueden llegar. Hermano, que es en casa. O sea que tú necesitas seguir grabando, aunque ya haya reuniones en el edificio, tú tienes que seguir grabando las reuniones. Tú tienes que seguirlas poniendo en línea para la gente de 65 años o la gente que está en riesgo, que tiene algún problema de hipertensión, de diabetes, de pulmones o cualquier otra cosa. Tú tienes que recomendarles. Pero ¿qué pasa si esa gente aún viene? ¿Qué pasa si no hacen caso? Entonces, los protocolos dicen que tienes que tener un área especial para aquellas personas que están en riesgo, pero que aún decidieron llegar a tu congregación. Entonces, otra vez, se minimiza el tiempo que pasan en entornos juntos. En los servicios se puede operar las iglesias bajo protocolos limitados, y esta es la fase 3, viendo cómo va a ir el desarrollo del virus. Siempre seguir con las precauciones de saneamiento, con las precauciones de seguridad. Y el tamaño de las precauciones, dice, de recolección continuará aumentando. ¿Eso qué significa? De que aunque las fases pareciera que fueran más abiertas, si nosotros, usando esa palabra, bajamos la guardia, puede haber un nuevo pico, ¿verdad? Entonces, más bien hay que aumentar para que eso vaya disminuyendo. Y en la fase 3, ellos recomiendan que las actividades para niños y jóvenes puedan reabrir. Y bueno, en el aspecto personal y voluntario no hay restricciones. Entonces, esta es una presentación que la convención hizo para el estado de Texas principalmente, pero basada en requerimientos federales. Ahora quiero que vayamos aquí a los protocolos mínimos de salud, ¿verdad? Entonces, para las iglesias, cada gobernador tiene sus propios protocolos, pero estas son cosas mínimas que tú tienes que tener un checklist, ¿verdad? Dice, aliente firmemente a la población en riesgo a mirar, ¿verdad? O participar en el servicio de forma remota. Hay que seguir grabándolos en video. Aunque tú ya tengas servicios, tienes que empezar a planear cómo vas a tener gente y cómo vas a seguir grabando los servicios. Definitivamente necesitas un líder o una persona que te ayude en la iglesia para manejar todo esto. En una presentación en inglés dice que tú necesitas un encargado de coronavirus en tu iglesia. O una persona que pueda ayudarte con todo esto, que sea el encargado de eso.
pero si hay personas en riesgo, tienen que seguir en casa. Dice el segundo punto, designa un área dentro de la instalación reservada para la población en riesgo si ellos aún vienen al culto, ¿verdad? Personas mayores de 65 años o personas con problemas de salud tienen que tener un área aislada o alejada para eso. Otra vez, asegura el espacio adecuado entre los asistentes, los 6 pies de distancia, adelante y a los lados. Dice, mantenga al menos 2 asientos vacíos o una separación de 6 pies entre las partes en cualquier fila, excepto, da esta recomendación aquí como sigue, 2 o más miembros de la misma familia pueden sentarse, claro, la familia completa junto al otro con 2 asientos, ¿verdad? O sea, otra cosa, la familia, para que tú lo veas, la familia puede sentarse sin la separación porque ellos viven juntos. Pero entre las demás personas debe haber separación. Otra presentación decía que, una presentación en inglés decía que se turnara a la gente. Hablaba de iglesias con más de, con un número mayor de personas. Decía, tal vez las iglesias van a tener que decir, estas familias van a venir este domingo, estas otras familias van a venir este otro domingo. En el caso de que no cuenten con un lugar muy grande, van a tener que turnarse para poder cumplir con estas normas. Estos son protocolos mínimos de salud que debemos de ser sensibles y buscar cumplir. Entonces, y aquí explica la población en riesgo. Entonces, seguimos con los protocolos de salud mínimos. Dos personas que no son miembros de un hogar, pero que sí estén juntos, pueden sentarse entre sí con 2 asientos o 6 pies. O sea, nuevamente, todos que no sean familia tienen que tener 6 pies de separación. Alternar filas entre los asistentes, o sea, cada 2 filas vacías. Tal vez para muchos de nosotros suene demasiado espacio, pero nuevamente estas personas, esto se busca hacer con el fin de que se evite el contagio mayor. Hay muchos casos ya de muchos pastores que dijeron, no, yo no voy a hacer nada, vamos a seguir reuniéndonos. Hay algunos casos en Estados Unidos, hay un caso muy sonado de un pastor que tiene el coronavirus. Este pastor demandó al Estado porque no los iban a dejar reunirse, se hicieron reuniendo, pero él tiene ahora el coronavirus. El abogado que estaba demandando tiene el coronavirus también ahora, está infectado, y varias personas de su congregación. Entonces, tenemos que ser sensibles a esto, y como te digo, si en algo te sirve esto, pues qué bueno, y vas a tener los links ahí. Tienes que capacitar y juntar a tu gente, dice aquí, y voluntarios sobre la limpieza y desinfección apropiadas, higiene de manos, etiqueta respiratoria, lo tenemos aquí, lo tenemos en inglés, ¿verdad? No lo tengo en español, pero TGC o The Gospel Coalition, Coalición por el Evangelio, mandó estas sugerencias apenas hace unos días, ¿verdad? Nuestro pastor nos las hizo saber. Y igual, ¿verdad? Prácticas de higiene, lo mismo que leíamos en español. Y ellos dicen aquí, por favor, anime, sea flexible en cuanto sea posible, no reunirse. Ellos recomiendan esto a miles de iglesias que son parte de Coalición por el Evangelio, ¿verdad? Lo dice aquí. Y sigue específicamente las reglas de guía de CDC, que es lo que estamos leyendo en español. Por si alguno tiene duda o dice, no, pues mira, yo sé que en nuestro país, en este país, definitivamente la primera enmienda nos da libertad para hacer lo que queramos. Si han habido casos, por ejemplo, en que iglesias han demandado al Estado o personas, entonces los gobernadores han tenido que cambiar un poco las palabras. No se puede obligar a nadie a seguir esto. O sea, es una sugerencia, ¿verdad? Pero son normas lógicas mínimas, son mínimas para seguir. Entonces,
te voy a dar el link también de esta presentación en inglés, si tú lo quieres leer también. Entonces, ellos dicen aquí en inglés que todos usen tapabocas en el edificio, excepto niños menores de 2 años. Pero solo te quiero enseñar lo primero para que tú veas que diferentes organizaciones están sugiriendo lo mismo y algunos un poco más que otros. Entonces, si seguimos aquí, dice, capacite a todos los empleados en esta versión en español o voluntarios, ¿verdad? Nuestros hermanos que sirven en el templo sobre limpieza, desinfección apropiadas, higiene de manos y etiquetas respiratorias. Yo sé que esto ha traído un poco más de extra trabajo a los pastores y hay unos estudios que dicen que en esta época ha habido mucha más carga en el pastor, así que definitivamente vamos a tener que tomar más el tiempo, investigar respecto a esto, pero nuevamente, ¿verdad? Quise yo juntar todo esto y dártelo para que tú no tengas que leer un montón y perder tiempo, buscar la información más importante y dártela a ti. Dice, examine a los empleados o voluntarios líderes antes de venir a la iglesia. Tú tienes que hablar con tu gente. ¿Cómo están? ¿Cómo tú te sientes? ¿Tienes tos? ¿Tienes enfermo? Porque dice, enviar a casa a cualquier empleado o voluntario que tenga alguno de los signos o que tienen algunos síntomas. Hay tanta controversia respecto a que el COVID es para unas personas, pueden tenerlo y no presentar síntomas. Y la palabra asistomático, ¿verdad? Entonces puede que no, y puede que puede que lo esté contagiando. Por eso hay que usar máscara. Pero dice aquí, si alguno de tus líderes, si algún hermano de la iglesia va a regresar, pero tiene tos, tiene falta de aliento y tiene todos estos síntomas, dice, regrésalo a casa y hasta que mejore, ¿verdad? O sea, no, no jugar con esto. No permita, dice, que tus personas que tengan estos síntomas vuelvan a la iglesia o a servir. Y en el caso, dice trabajadores o empleados, en el caso de iglesias que tal les paguen gente que les haga la limpieza. Hay personas que lo hacen eso. Si la persona que tú pagas por limpiar la iglesia tiene estos síntomas o alguno de ellos, que no lo haga. Entonces, hay algunas otras cosas ahí. Otra vez, seguimos con los protocolos de salud mínimos. Dice, haga que los voluntarios se laven o desinfecten las manos al entrar. Dice, no permita que un empleado con contacto que se confirmó, alguna persona que sirva en tu iglesia, algún líder o alguien que ayuda, que tiene una persona que conoce a alguien que le dio coronavirus, tiene que estar en cuarentena 14 días. No permitas que nadie, que tú sepas conscientemente, solamente porque pobre el hermano, sin pasar una cuarentena, venga a la iglesia. Que se laven o se infecten las manos al entrar. Todos, músicos, todos los que sirven, tienen que tener 6 pies de separación entre las personas. Y si no pueden, porque el lugar es muy pequeño, entonces tienen que cubrirse la cara. Deben practicarse estas cosas rigurosamente. Dice nuevamente, de acuerdo con las acciones tomadas por muchas iglesias, voluntarios y asistentes usen cubiertas de tela para la cara, sobre la nariz y la boca. Algunas presentaciones dicen que la iglesia debe proveer, imagínate, mascarillas. Entonces, es algo que tal vez nos va a hacer incurrir en gastos, pero podría ser una buena actividad para las damas el empezar a hacer mascarillas y regalarlas con nombre y que la gente las lave para ir a la iglesia. Esto va a llevar bastantes meses. Aquí tenemos otra vez y seguimos ya terminando con el checklist. Limpie y desinfecte con frecuencia cualquier superficie que se toque regularmente. Pomos de las puertas, mesas, sillas y baños. Es algo que va a ser conscientemente, como decía al principio, que hay que apuntar la fecha, cuándo se hizo.
Los asientos entre los servicios hay que desinfectarlos. Cualquier artículo que entre en contacto con los asistentes. Entonces, una pregunta que decía un hermano en una presentación, decía, y con las ofrendas, yo paso el plato, decía, no puedes hacer eso. Tienes que buscar una forma para que la gente no toque al dar ofrendas. Tienes que buscar una forma en que cuando se cuenten las ofrendas, tienen que tener máscara, tienen que tener guantes, porque el dinero ha pasado por muchas manos. Hay controversia también en cuánto tiempo el virus puede estar en papel. Hay muchas cosas que la gente no sabe, muchas cosas que se está aprendiendo. Entonces, vi un artículo en una revista de una cajera que resultó positivo. Por lo menos mi esposa estaba leyendo un artículo que decía que en China ya están desinfectando el dinero. Pues como hay tantas cosas que no se saben, se tiene que tener medidas extremas, ¿verdad? Y nuevamente yo he oído comentarios de algunos pastores que dicen, no, 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 mira, nosotros confiamos en Dios, nada nos va a pasar. Y claro, todos lo hacemos y no estamos diciendo que Él nos puede guardar, igual que guardó al pueblo de Israel y todo eso. Pero la Biblia nos manda a nosotros a ser sabios, la Biblia nos manda a nosotros a tomar en cuenta el consejo, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y sabes, muchos hermanos con los que he hablado, pareciera, primero decía un individuo que estaba escuchando esta semana, decía, pastores, pregúntense ustedes, yo sé que ustedes en su corazón mueren por reunirse, pero ya hablaron con su gente, ya hablaron si ellos están dispuestos a venir. Una iglesia, el pastor empezó a anunciar, una iglesia pequeñita, íbamos a tener reuniones y cuando él habló con su gente, la mayoría le dijeron, pastor, nosotros no vamos a regresar hasta junio. Y el pastor fue un shock para él y tuvo que cambiar su estrategia porque según él ya iba a regresar a reunirse y la mayoría de su gente no iba a llegar. Entonces, es un ejemplo que escuché esta semana y tal vez ese necesariamente no puede ser nuestro caso, pero tal vez sí. Entonces, tienes que hablar con tu gente, tienes que ver cómo están, tienes que pasar tiempo. Yo sé que lo has estado haciendo y ver si no tuvieron contacto con alguien que tenía el coronavirus o estuvieron en áreas de alto riesgo. Y también, ¿verdad? Dios nos ha puesto a nosotros como líderes, pero tenemos que ser sabios y sensibles a esta situación. Y al final, la gente va a venir o no, y es su decisión. Nosotros podemos abrir el edificio y no venir nadie. Queremos que venga la gente y ojalá que sí lo haga. Pero mucha gente aún tiene miedo, mucha gente aún considera, déjame decirte esto, que el gobierno federal está siendo demasiado pronto en abrir el país, definitivamente porque está siendo forzado o empujado por las empresas, por los conglomerados. Y oía las declaraciones de un gobernador que decía, nuestra responsabilidad es que la economía crezca, la responsabilidad del pueblo debe ser que ellos se cuiden. Y eso me pareció un poquito mal, porque realmente, aunque, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente así, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces, si regresamos a la normalidad y bajamos la guardia, puede realmente hacer que más gente se contagie. Entonces tenemos que tener cuidado de ser sensibles. Sigamos con la presentación. Disponga de desinfectante para manos, toallitas, agua, jabón, que esté fácilmente disponible. Otra cosa que piden es que haya letreros para no tener que estar diciendo nada, para no estar hablando. La única persona que se espera que hable es el pastor y pues quien cante, pero con bastante separación y evitar mucho el hablar, ¿verdad? El dar la bienvenida, ¿no? Entonces dice coloque letreros. Entonces, respecto a la comida, si tú dices, bueno, vamos a hacer una comida, no puede haber buffets, no puede haber, tiene que ser servido todo individualmente por un tiempo. Y el último punto dice, mantenga prácticas rigurosas de saneamiento
como desinfección, lavado de manos y limpieza cuando se prepare o sirviendo algo. En este caso, si tú vas a tener cena del Señor, venden unos paquetitos que traen ya la galleta y el jugo. Realmente nosotros tuvimos cena del Señor por videollamada y fue algo bien extraño, pero cada familia estaba separada en casa. Sería un, y no que no se pueda hacer, ¿verdad? Pero pienso que sería un poco de problema logístico el tener algo así que todos podamos tener y bueno, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ser sabios y no causar una infección o un foco de infección más grande en nuestros, con nuestras personas. Entonces, si regresamos aquí, quiero compartirte otra cosa, ¿verdad? Em, y bueno, considerar, hermanos, de que debemos ser em, sensibles. Ellos siguen diciendo, ten tantas actividades remotas como te sea posible, o sea, por videollamada, por mensaje, am, por Zoom, por YouTube, por Facebook. Y yo, muchos pastores he hablado y me han dicho, hermano, no me gusta, no estoy acostumbrado, no esto, lo otro. Y yo, hermanos, nuestra idiosincrasia es muy así, pero aún regresando al templo, van a haber muchas medidas de seguridad, muchas medidas de saneamiento que tú tienes que seguir. Deben de seguirse esos protocolos mínimos de seguridad. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Em, con esto, y quiero otra vez compartir la página. Dice, ¿cuándo debemos abrir? Porque aunque el gobierno nos diga que ya pueden abrir centros de culto, el gobierno federal o el gobierno estatal, realmente es decisión tuya, pastor, de cuándo abrir. Es decisión tuya de tus líderes, con oración y siendo sensibles. Y ahí tenemos Proverbios 19:20 y dice, escucha el consejo. Eh, tenemos que tener cuidado de no ser sabios en nuestra propia opinión, solamente porque anhelamos. Y tú puedes hacerlo cuando tú desees. Y si tú piensas que tienes esto, bueno, alguien decía de la Convención Bautista del Sur, decía, para muchas iglesias que tienen poca gente, que tienen menos de 20 personas, decía esto, si tú tienes un santuario bien grande y tienes poca gente, va a ser bien fácil que cumpla los requisitos porque vas a poder expandir a todos separados. Decía este hermano, hay casos de muchas iglesias de nosotros que nos reunimos en templos que eran de iglesias americanas y tenemos la oportunidad de separarlos y no tener tanta gente, entonces va a ser más fácil el seguir estos protocolos de seguridad. Pero tenemos muchas iglesias que tienen lugares pequeños y ellos tienen que orar y pensar cómo van a hacer para guardar estos protocolos de seguridad eh, para cuidar a su gente y para que ellos sepan que están siendo cuidados, porque ellos también están viendo las noticias, ellos también están viendo sus protocolos y cuando tú les invites a ir, eh, ellos también van a ver qué tanto se les está cuidando en la iglesia. Si no, tal vez algunos no regresen hasta que se mejore la situación. Y no queremos también ser objeto de controversia aún con nuestra propia gente. Queremos cuidarles lo más que se pueda. Eso es el trabajo del pastor. Entonces, hay que seguir, ¿verdad? Lo que dice el CDC y las pautas federales, ¿verdad? Hay que seguir también las directivas estatales, ¿verdad? De tu estado, lo que dice el gobernador. Algunos diario están diciendo algo respecto a guardar, ¿verdad? ¿Qué hacer, qué no hacer? Pero también del condado, ¿verdad? Y la ciudad es importante. Entonces,
es importante que sigamos esas normas, ¿verdad? Del condado y de la ciudad. Entonces, pero también las circunstancias de la iglesia. Tú tienes que ver a tu gente y ver qué circunstancias tienes. Por ejemplo, si tú tienes mucha gente de mayor de 65 años, verás, no sería recomendable el tener reuniones. Por eso dice ahí población vulnerable. Si mucha gente mayor o mucha gente con muchos niños que sabes que no se van a poder estar quietos, el pastor tendría que hablar con sus líderes y ver cuál es la mejor opción para ellos, eh, ¿verdad? Entonces, ver si tenemos los recursos para cumplir con las pautas del CDC o del Estado, por lo menos en Texas, ¿verdad? En Texas, primero se dijo, quien no use mascarilla, se le va a poner una multa de $1,000. Y eso se dijo. Después algunos empezaron a elevar la voz. Y entonces eso lo dijo el gobernador del estado. Y después algunos líderes de estatales y de ciudades dijeron, no, eso no puede ser así. A nadie se le puede obligar. Entonces el gobernador cambió y dijo, ahora es una sugerencia, ¿verdad? Y a nadie se le va a poner multa por no usar máscara. Entonces, algunos estados tienen diferentes requerimientos y también sabemos que la policía en el estado de Mississippi hubo un caso, ellos se juntaron a hacer un caso sonado, ¿verdad? Han habido muchos casos aislados en diferentes partes de la nación. En Mississippi llegaron y tomaron las placas de todos los asistentes, iban a tener un culto afuera. Entonces, y bueno, ¿verdad? Es un estado tradicionalmente cristiano, pero han habido muchos casos así, ¿verdad? Entonces, y nuevamente, si seguimos aquí viendo esto, dice, ¿verdad? La asistencia versus el espacio versus el distanciamiento. ¿Cuánta gente tú tienes? ¿Cuánto espacio tú tienes? ¿Y cuánto los puedes distanciar? Y el apoyo de tu liderazgo, ¿verdad? Orar, amado hermano, y ir despacio. Yo no soy una persona que a veces le gusta ir muy despacio y ha tenido que cambiar mucho el paradigma de mi parte respecto a esto. Ve lento, espera con paciencia. El Salmo 37:7, hay que tener paciencia respecto a esto. Entonces, quiero nuevamente, ¿verdad? El artículo de la Coalición por el Evangelio. No lo vamos a leer. Hay muchas cosas más aquí. ¿Verdad? Más específicas, por ejemplo, dice aquí, himnarios, hojas, no se pasen hojas, está en inglés, fotocopias, mejor proyectar los cantos. Entonces, ¿qué pasa si una iglesia no tiene proyector, no tiene computador y no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú imprimías los hojas de los cantos y ahora ellos recomiendan, y son solo recomendaciones, no hacerlo? Entonces, trae un montón de cosas que tenemos que ver, investigar y usar. Y nuevamente, si tú lees inglés y quieres leer este artículo también, lo vamos a poner ahí en línea. Quiero terminar nuevamente con esta presentación de Ed Stetzer y me gusta lo que dice aquí al principio y quiero mostrártelo. ¿Cuáles son los criterios de apertura? ¿Verdad? En primer lugar, las personas que han declarado síntomas. ¿Cuántos en el estado tienen síntomas del coronavirus? Después los casos. ¿En cuántos, en la trayectoria estatal, cuántos casos han habido y se han bajado? Y cada estado está aplicando la fase 1, la fase 2, dependiendo de esto. Entonces, y en los hospitales, antes de que los estados vayan a abrir, los hospitales deben tener un programa de pruebas sólido. Y todo eso, cada estado está analizando, y ese es el criterio de apertura del gobierno federal. Entonces,
Y nuevamente en esta presentación están también las fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y las vamos a poner ahí para que ustedes los vean. Entonces, algo importante, hermanos, que esta presentación me da ya para ir terminando, es de que ¿cómo nos ha afectado el coronavirus a corto plazo? Bueno, en grandes reuniones, primero en las reuniones, segundo en el estado mental de las personas y en las finanzas. Cómo se reúnen, cómo viven, y en las finanzas también, hablando del aspecto de la iglesia, como ofrenda. En el aspecto americano, muchas iglesias tienen ya su sistema online, ellos lo tienen desde hace mucho tiempo. Y yo creo que esto ha sido un empuje para la iglesia hispana, porque he visto con mucho gusto muchas iglesias que han empezado a poner ya su sistema de ofrendar en línea. Algunos pastores lo sentían como controversial, pero así era con Facebook cuando empezaba y ahora todo el mundo lo está usando. Entonces, algunos piensan que no lo va a hacer. Amado hermano, déjame animarte. Algunas veces, y yo era uno de esos, yo decía, la gente no va a dar en línea, nadie va a poner su tarjeta. Pero he visto varias iglesias que han empezado a usar PayPal. Liveway tiene un sistema muy seguro en línea, tú puedes buscarlo en Liveway y es cobrado, pero ahorita lo han puesto gratuito. Y, y te digo yo, la gente ha empezado a dar y han sido buenos. Han habido buenas respuestas de eso. Entonces, algunas todavía siguen juntando las ofrendas. Cada semana las llevan los líderes. He oído algunos testimonios de hermanos que han crecido, que han tenido, que gente se ha añadido eh, por esto. Y quiero terminar, hermanos, con una buena nota. Em, eh, quiero terminar contándoles que em, en la mayoría de iglesias con las que he hablado y de pastores, algo muy bueno ha sido para la iglesia hispana en general. En primer lugar, eh, nos ha empujado a las redes sociales, que era algo que desde hace ratos veníamos motivando y diciendo que estamos en una generación conectada socialmente. Te animamos a que tú ores, hermano, porque he oído un par de pastores que me han dicho, no, mira, yo regresando a cultos, yo dejo de pasar la predicación en línea. Y ese sería un grave error a mi punto de vista. He oído muchos testimonios de pastores que su familia en México, en Centroamérica, amigos, personas en otros países les han empezado a ver. El empezar a pasar a broadcasting, ver a los servicios en línea, ha abierto una puerta al evangelio grandísima. Yo no he visto las estadísticas de Easter, del Domingo de Resurrección, pero estaba escuchando a un hermano que decía que se calcula que, que se calcula que en Easter ha sido uno de los días en que más se ha predicado el evangelio a través de las redes sociales en la historia de la humanidad. Imagínate eso. Entonces, el coronavirus nos ha traído una crisis, pero nos ha traído también, nos ha sacado de nuestra zona de confort, como se dice. Y no porque algunos estemos muy confortables, pero nos ha empujado a empezar a grabar frente al teléfono, a empezar a hacer cosas diferentes. La próxima semana yo voy a estar poniendo y les voy a hacer saber a través de nuestros grupos y a través de las redes sociales un plan de varias semanas de cómo tú puedes, y yo sé que muchos pastores tienen su plan estratégico ya anual, pero en esta época que esto es diferente, es nuevo, esto les va a ayudar a desarrollar un plan sencillo en medio de esto y cómo poder avanzar para poder extender el evangelio en medio de esto. En una reunión con una asociación de Texas en inglés, preguntaba a un misionero, decía, ¿usted sabe, hermano, cuándo se va a poder volver a salir a evangelizar puerta por puerta? Y la respuesta en conjunto de todos los otros misioneros decía, hermano, va a pasar mucho tiempo antes de que te abran la puerta. Ahora no solamente porque andas predicando el evangelio, sino por contagio.
Y eso va a tardar mucho tiempo hasta que pueda volver a ser una realidad. Y eso no significa que no lo vayamos a hacer, porque es un mandato del Señor. Pero, entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que tenemos que ser creativos ahora en poder presentar el Evangelio. Y nuevamente, la mayoría de iglesias, hermanos, han crecido exponencialmente. Gente les está viendo por internet que antes no les miraba. Es que esto ha abierto una puerta para aquellas personas que habían oído de tu iglesia, pero que nunca la habían visitado o que nunca habían tenido la oportunidad de oírte escuchar, de oírte predicar. Y ahora te están oyendo y te están viendo. Y sabes, hermano, yo quiero animarte porque muchas de esas personas con las que tú habías tenido contacto en el pasado, ahora te han visto predicar, ahora han visto eso y han dicho, oh, me gusta cómo habla este hermano. En cuanto regresemos, yo lo voy a visitar. Esta temporada ha abierto una puerta para que mucha gente vea, te escuche como siervo de Dios y escuche el Evangelio también. Un par de testimonios de una persona, un hermano en Mississippi me contaba que, hermano Estuardo Marroquín, pastor en Mississippi, me contaba que una persona de un pueblo a 20 minutos les escuchó y no es miembro de la iglesia, le gustó y empezó a mandar sus diezmos a su iglesia sin ser miembro. Yo digo, wow, gloria a Dios. Hablaba con una esposa de un pastor en Texas y me decía que la semana pasada dos personas se habían añadido a la iglesia, escucharon la predicación en línea, les gustó, llamaron al pastor y le dijeron si pueden ser miembros de la iglesia, hicieron una reunión de Zoom, escucha esto, y en esa reunión de Zoom con los líderes, con los miembros, recibieron a esta pareja para ser nuevos miembros de la iglesia en una reunión de Zoom. ¡Qué locura! Pero Dios puede obrar en medio aún de estas cosas que para nosotros son cansadas y estamos viendo a veces solo lo negativo. Hermano, quiero animarte porque el Señor se sigue moviendo y Él sigue haciendo grandes cosas. Y amados hermanos, entonces, mientras entramos en estas fases, nuevamente, oremos unos por otros, mantengámonos conectados unos con otros. Como te digo, eh, siempre mi carga ha sido ayudar en lo que se pueda y yo estoy constantemente durante toda la semana recabando información, no cualquier clase de información, sino la información más oficial, traduciéndolo al español o buscando quien ya la tiene en español, que es bien poca, para que esté a tu alcance. Porque hay un caudal de información en inglés, pero casi no hay información en español y para mí eso eh, siempre ha sido algo malo. Yo quiero que tú como pastor estés al alcance de todo esto. Así que hermano, agradezco tu tiempo. Todas estas presentaciones van a estar en nuestra página www.misioneshispanas.com. Ya hay un link ahí. Va a haber otro link donde va a decir, y este video va a estar ahí también, ¿verdad? De estos protocolos de seguridad. Y ahí al final van a estar los links de estas presentaciones para que tú los veas o los des a tus líderes. Quiero orar por ti, hermano, y despedirnos. Padre, te damos gracias por esta pequeña reunión. Gracias por estos siervos fieles, estos pastores que te aman y te sirven. Estos líderes, Señor, Padre, bendice tu obra en medio de tus pueblos. Expande tu obra, Señor, en medio de tus pueblos. Señor, ayúdanos a poder ser sensibles, poder seguir, poder cuidar de nuestro rebaño y poder, Padre Santo, ver cómo tú estás usando esta pandemia también para que alcancemos a las personas por medio de otras cosas que antes considerábamos inimaginables o nunca las habíamos usado. Bendice cada familia pastoral. Señor, provee a aquellas iglesias pequeñas que están sufriendo económicamente. Aquellos pastores que han dejado de trabajar, provéele, Señor. Padre Santo, y ayúdanos a poder consagrarnos a ti. Este es un llamado de atención para el mundo y para nuestra iglesia. Porque, Padre, la iglesia no es el templo. La iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga.